Dicen que donde manda corazón no gobierna la razón. Y es que a veces, y a pesar de las convenciones sociales, nos podemos enamorar de algún familiar. De hecho, ¿qué familia no se ha enterado de alguna historia de amor entre primos o tíos lejanos? ¿Será posible amar a un familiar? ¿Qué tan cercana puede ser la relación y qué consecuencias se pueden dar? Hoy en Diálogos en Confianza, nuestros especialistas nos dirán qué sucede cuando hay relaciones entre familiares. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de relaciones entre familiares. Y bueno, este es un tema que es polémico porque aparte pues es un tema tabú. La verdad casi no se habla de relaciones entre familiares y como acabas de ver en el teaser, bueno, pues dicen que donde gobierna el corazón, no gobierna la razón. Así es que, híjole, de repente es un tema difícil porque de repente puedes estar confundido pensando que estás amando a alguien que es de tu familia, o tal vez sí lo amas, tal vez sí hay una relación amorosa ahí y rompe a veces familias, rompe a veces relaciones, o a veces inclusive hay amores justamente entre familiares para mantener los apellidos o por cuestiones religiosas o para mantener un negocio. De eso vamos a hablar el día de hoy y cuáles son las consecuencias de todo esto. Y bueno, para empezar a abrir este tema, te pido que me acompañes a ver el siguiente sondeo. Fuimos a la calle y preguntamos, ¿qué opinas del amor entre familiares? Vamos a ver qué nos contestaron. Pienso que no sería la mejor opción relacionarse con un familiar directo. Pues yo digo que no está bien, que no se deberían de haber en las familias. Entre familiares, pues un delito muy delicado, no se debe. No, pues yo creo que está mal visto, ¿no? Entre la familia. No se puede dar una relación entre la familia. Pues creo que no está bien. Para mí no, porque dicen que la misma sangre no puede ser una sangre limpia, digamos, que es enfermiza. Eso es lo que yo he escuchado de un doctor. Pues yo opino que no es lo correcto, porque bueno, de acuerdo a mi núcleo familiar, como que es inmoral que sea entre familia y aparte también es por salud, ¿no? Porque puede salir mal los hijos o la descendencia también. No, pues no está bien, más que nada no. Bueno, a mí no está permitido eso. Pues no, yo no estoy de acuerdo con ello porque eso se llama incesto. No debiera de darse, no considero que esto es conveniente, por muchas razones biológicas, sociales, morales. No tiene nada de malo. Y no tendría por qué ser un tabú en la sociedad, al contrario, preferiremos ver a personas amándose que, no sé, violentándose. Bueno, pues ya estamos aquí platicando de este tema porque de entrada es un tema que definitivamente sí es polémico. Y bueno, lo que estuviste escuchando es que casi todos decían pues que no estaba bien. Sobre todo una señora hablaba sobre, bueno, pues que la sangre no queda pura. Y bueno, hay muchos tabús, hay muchas cosas que no sabemos sobre este tema, así es que de eso vamos a platicar el día de hoy. Te voy a presentar a los especialistas que nos acompañan. Está con nosotros Alejandra Bux. Ella es psicoterapeuta humanista existencial, es psicoterapeuta también especialista en estudios de género y directora general del Centro de Salud Mental y Género. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Cris, buenos días. Oye, ¿con qué frecuencia se da este tipo de relaciones afectivas en las familias? ¿Con qué frecuencia? Mira, yo creo que es muy difícil ubicar la frecuencia porque desafortunadamente, como bien mencionaste en un inicio, es un tema tabú del cual no existen estadísticas. Entonces, no podremos saber, digamos, con estadísticas claras qué tan frecuente es. Sin embargo, si empezamos a explorar un poco, nos podemos dar cuenta de que sí se dan, de que quizás no con la frecuencia que a lo mejor pudiéramos pensar, pero sí se establecen sobre todo en relaciones donde las familias son, digamos, como muy cercanas y como bien decías, yo creo que un poco más adelante vamos a profundizar en ese tema, con relación también a
las, digamos, religiones también, que aquí también juegan un papel importante. De tal manera que para algunas personas puede ser un tema tabú y para otras no. Pero no hay estudios estadísticos que reflejen con qué frecuencia se dan. Fíjate qué interesante, si nos está viendo alguien que se dedica a hacer estudios, pues es un campo es que un buen está tema. Virgen, ¿no? Pues, sería un campo de estudio. Sí, pero así aparte es. dijiste algo interesante, Ale, o sea, dices, tal vez no tantas como creyéramos o esperábamos, yo creo que más bien nos va a asombrar darnos cuenta realmente la frecuencia. O sea, como es un tema tabú, que no se habla y no se dice, la verdad es que se guarda en secreto, son clandestinas esas relaciones, pero son mucho más frecuentes de lo que quisiéramos darnos cuenta, la verdad, ¿no? Sí. Por los tabús, ahorita lo vamos a platicar. Pero bueno, también está con nosotros Eduardo González Quintanilla, él es médico y psicoterapeuta familiar. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Oye, moralmente estas relaciones son descalificadas, ¿no? O sea, ¿se pueden calificar como incestuosas? Sí, de hecho son incestuosas y ese es el término tal vez que hace que entre el punto tabú. El incesto es un tabú. Esto es, hay una prohibición, hay una sanción social ante el hecho y es parte de lo que hace que sea difícil primero establecer una frecuencia. Sí creo que se da con frecuencia, más de la que podríamos pensar, pero también es mucho menos de lo que podría alguien imaginar, ¿no? O fantasear. Híjole, qué difícil, porque como no podemos hablar de estadísticas, o sea, imagínate que pues yo me imagine que una en cada familia, estoy exagerando tal vez. Claro, totalmente. Y entonces, ¿cuántas más o menos? Mira, en México, tal vez no por preguntas, sino por una serie de eventos, por ejemplo, cuando hay niños que tienen alguna afectación o cuando hay problemas de tipo legal por herencias, etcétera, se establece entonces indirectamente un 1.3% de nuestra población. En el mundo, más o menos son 10.4% de matrimonios consanguíneos en todo el mundo. Pues es una cifra pequeña, pero en miles y millones es mucha, pues, claro. ¿No? Pero no existe tanto. No somos una especie incestuosa. Por naturaleza. Oye, ¿nos explicas un poquito esto del incesto para que nos quede un poco más claro? Sí. O sea, ¿es solamente si tengo relaciones de qué tipo y con quién? Una relación amorosa, que ahí siempre se refiere a una relación sexual, ¿sí? Entre familiares del grupo nuclear, esto es desde abuelos, padres e hijos, hermanos, ¿sí? Primos hermanos, primos segundos, tíos, ¿sí? Hasta el quinto grado más o menos de familiaridad, eso se concibe todavía como incesto. O sea, todavía primos segundos también. Primos segundos, aunque en primos segundos hay una característica. Acá es todo el tema del tabú del incesto, tiene que ver con esto que decía la entrevistada sobre la sangre no limpia, no pura. Limpia, ¿no? Sí. Porque efectivamente existe esta posibilidad de enfermedades o de problemas de salud en los niños, en la descendencia. ¿Sí? Ese es parte del asunto del tabú. Oye, pero bueno, ahorita nos vas a decir si eso es real o no. ¿Sí? Déjame nada más presento, por supuesto, aquí a Rebeca Aramoni. Ella es doctora en psicoanálisis y es presidenta del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia AC. Rebeca, ¿cómo estás? Cristina, muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Tú qué opinas de esto que estamos platicando sobre lo de las relaciones amorosas entre familiares? Bueno, yo quisiera hacer una separación, porque me parece muy importante cuando estamos hablando de incesto, si estamos hablando de relaciones consensuadas y adultos, o si estamos hablando de relaciones con niños, ¿no? Que es absolutamente distinto, y los efectos son completamente diferentes en términos emocionales, afectivos, psicológicos, etc. Claro, con niños ya estaríamos hablando de un abuso. O sea, es, sí, pero es un abuso sexual infantil. Exacto. Pero en términos del incesto, que es frecuentísimo, y como estamos hablando de este asunto del tabú, entonces, y la relación incestuosa grave en términos concretos del desastre que hace en el aparato psicológico del niño, es el abuso entre los padres, o sea, de padre a hijo y de madre a hija o hijo, ¿no?
en ambos casos. Pero en ese estás hablando, digo, para que nos quede claro específicamente cuando de es niños, abuso. exactamente. O sea, cuando es un abuso, menor de edad. Exactamente. Ok, pero entonces ahí no se llama incesto también. Sí, por supuesto. Es incestuosa, pero de abuso sexual infantil. Ok, es una relación incestuosa, pero se le aumenta abuso sexual infantil. Sí. Ahora, cuando ya son mayores de edad y están de acuerdo, dices tú, ¿ya es otra cosa? Sí, a mí me parece que, bueno, ahí hay una diferencia importantísima en términos de si soy un adulto o no. Claro, sí. En términos, primeros, como del respeto y de que no se considera una situación de abuso. Si es una situación entre adultos, bueno, ahí es donde podemos tener como una cancha muy amplia para discutir cómo se dan estas relaciones, en qué se enganchan o cómo, si se enamoran, y todo lo que hay alrededor, que de alguna manera a veces puede ser mucho ruido, y otras, en línea como muy directa, tiene que ver con este asunto de la herencia, esta condición hereditaria. Por ejemplo, hay grupos que son muy endogámicos, ¿no? Y grupos religiosos que solamente se relacionan entre ellos. Y ¿Nos puedes explicar la palabra endogámica para que quede claro? Porque no... Ok, por ahí dijeron sí. Sí. La endogamia tiene que ver con estos grupos familiares o religiosos cerrados que trabajan hacia adentro, que no se relacionan con los demás grupos religiosos. Por ejemplo, esto se ve en la evolución, digamos, cuando las comunidades que podrían ser, vamos a poner una comunidad judía, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Entonces, yo solo me caso con judíos. Eso es. Esto es una situación El asunto endogámica. de la endogamia es casarse, Entonces, matrimonio. Casarse entre ellos. Otros aspectos, trabajo, por ejemplo, etcétera, los menonitas también se oye mucho, ¿no? Igual, También es sí. otro grupo. Son solo endogámicos. Esto es el matrimonio es entre ellos, entre el grupo. O sea, entre el grupo. Endo quiere decir dentro hacia adentro. y gámico quiere decir matrimonio. Entonces, en general todos somos ahorita sexogámicos. que menciona Rebeca, hay ciertas culturas, hablábamos hace un momento de ciertas religiones, entre ellas sí hay la comunidad judía, ciertas comunidades dentro de la comunidad judía todavía tienden a establecer relaciones de matrimonio entre consanguíneos, porque desde tiempos inmemoriales la intención era también, pues, además de preservar el apellido, era también preservar la tierra, ¿sí? Y sobre todo preservar, a diferencia de lo que decían en el testimonio, la sangre pura. Entonces, la comunidad judía, pues es un ejemplo de ello. Ya ahora, cada vez, lógicamente, al paso de los años, se ha abierto mucho más. La comunidad islámica, en África también hay algunas culturas, algunas comunidades que tienden a estos matrimonios, sí, que son endogámicos. Quiere decir, dentro del mismo matrimonio o dentro de la misma comunidad. Hay comunidades, incluso judías, que ya son mucho más abiertas y entonces establecen relaciones con personas de otras religiones. Claro. Y hay comunidades que no son más cerradas. Pero a ver, sí. déjame darle otra vez la palabra, Claro. te estabas comentando esto. Entonces... No, bueno, en relación a eso, por ejemplo, con respecto a la salud, ¿no? Esa es una de las preocupaciones, ¿no? Como los caracteres que tú tienes, que estábamos mencionando hace un minuto, ¿no? En términos de ser recesivos, cuando tú te vinculas con alguien que también lo tiene, entonces esta situación de potenciarlos, de hacerlos dominantes para que aparezca cualquier tipo de enfermedad. Aquí hablábamos de diabetes, pero hay un número considerable como de este tipo de... Claro, por supuesto. Ahora, Rebeca, esto lo estábamos hablando antes del corte, entonces hay que explicarles un poquito a los que nos están viendo, porque lo hablábamos antes de... Yo pensé que estábamos al aire, por supuesto. No estábamos al aire. Ok, entonces... nosotros tenemos una carga genética y estas cargas genéticas son, y lo voy a poner como un ejemplo en términos de los perritos, que es mucho más fácil. O sea, si yo tengo una camada y estos perros se van relacionando entre sí y entonces son el padre, la madre y después entre los hermanos, y hay, por ejemplo, un problema de una displasia de cadera, o sea, la cadera está desplazada, no está bien armada. Yo voy a tener, si se van a empezar a cruzar los perritos y luego otra vez estos hermanos, voy a tener como un gen dominante en términos de la prevalecencia de la cadera. Pero vamos a suponer que no tienen nada. Es que ese es el problema. Okay. A ver, en esto de herencia Sí. de la genética, lo que hay que entender es que tenemos en nuestro ADN, en nuestros cromosomas,
algunos que son dominantes, esto es, que predominan y pueden manifestarse en nuestro fenotipo, en cómo somos por fuera, ¿sí? Hay otros, tenemos un genotipo, algo que está dentro y puede no manifestarse por fuera, a ese gen se le llama recesivo, ¿sí? Esto quiere decir, puedo parecer sano, pero tengo la información de una enfermedad. Si yo me junto con alguien, ¿sí?, que también tiene ese gen, hacemos 2 copias para una herencia. Y entonces ese que lo recibe puede ahora tener la enfermedad. Oye, pero eso te puede pasar con cualquiera o solo con tu familia. Ese es el asunto. Lo que pasa es que en términos generales, ¿sí? Nos tenemos que ir a un corte, Eduardo, antes de que te corte con esta idea mejor. Perfecto. Ahorita regresando. Y también Sandy, buenos días. Hola, buenos días a todos. Sí, precisamente a ver si nos resuelven la duda de Marco, que nos escribe en el Twitter. Dice, un familiar se casó con su prima, tuvieron una hija, pero nació mal del corazón y falleció un tiempo después. Esto es lo que se comenta mucho, que puede haber enfermedades y que se potencializan al unirse. Vamos a hacer una pausa y vamos a un sondeo primero y después una pausa. Yo no me atrevería a andar con alguien de mi familia. No considero que sea la mejor opción. No, yo no me atrevería porque simplemente mis valores van contra eso. No me atrevería a hacerlo, menos con un familiar. No me atrevería a andar con alguien de mi familia. No me atrevería a andar con alguien de mi familia. No me atrevería yo. No, nunca en la vida. No me atrevería a andar con alguien de mi familia. No, la verdad no. No me gustaría, primero por los principios que tengo y segundo pues porque no me agradaría. No, definitivamente. Yo sí me atrevería a tener una relación con algún familiar porque la verdad, como ya dije, no tiene que ser un tabú y no veo que tenga nada de malo realmente. Sí conozco a alguien que se casaron incluso siendo primos. Sí conozco. Era un noviazgo entre primos, unos primos míos. No conozco. No, hasta ahorita no. Nadie, no conozco a nadie que haya tenido una relación entre familiares. Sí conozco una pareja que eran primos y tuvieron relaciones, pero no les fue bien. Una de mis mejores amigas tuvo un noviazgo con su primo. Bueno, pues estábamos riéndonos un poco de lo que estábamos viendo, pero porque nos da el nervio, caray. De repente, ¿cómo hay temas tabús que los calificamos como negativo sin saber realmente lo que está pasando? No es que lo estemos promoviendo para nada, ¿eh? O sea, solamente, no necesariamente todos los miedos que tenemos realmente suceden. Pero además es importante, si nos genera algo, hasta ponernos a este grado, pues bueno, entonces hay que hablarlo Hay que hablarlo. Entonces, sí, aparte me llama mucho la atención, por ejemplo, que en el sondeo anterior nos dijeron, no inmediatamente de ahorita, sino el anterior, dicen, yo no lo haría, yo no lo haría, yo no lo haría. Cuando les preguntamos, ¿conoces a alguien? La mayoría conoce a alguien. Entonces es impresionante porque decimos, no lo haría, pero todos conocemos a alguien que lo hizo, ¿no? O que sucedió de alguna manera. Pero usan una palabra interesante que es no me atrevería. No me atrevería, claro. ¿No? No es no lo haría, es no me atrevería. Que en los comentarios de las redes, bueno, hay variados, pero muchos son en el sentido de que es algo muy complejo. Guadalupe Cisneros de plano nos dice, esto es una aberración, es inaudito. Sandra Valencia me dice, me gusta que toquen el tema sin duda. Yo estoy totalmente en contra, simplemente deleznable. También nos dice Pati Martínez, habiendo tantas personas en el mundo, fijarte en un pariente, se lo cuestiona. Y antes de salir al corte nos quedamos con el comentario de una persona del Twitter que nos dice que un familiar tuvo un hijo de un primo, tuvieron hijos entre primos y que tuvo una cardiopatía, un problema del corazón y falleció. Y aquí Andrea Padilla nos dice, en mi familia se acostumbra que los primos terceros o cuartos se casen entre sí, incluso los parientes más longevos animan a las personas a hacer parejas y está muy bien visto. Yo me casé con mi primo tercero y en ese mismo año se casaron 4 parejas de parientes y gracias a Dios no ha habido enfermedades genéticas. Sí, eso para sí, aclarar tiene que esto, ver. ¿no? Muy bien, a ver Eduardo, por favor. Bueno, en eso de la genética, todos tenemos la posibilidad, ¿sí? Una en 3000, tal vez, de juntarnos con alguien que tenga un gen recesivo parecido al que yo tengo y no lo sé, ¿sí? De una enfermedad, a veces enfermedades complejas, ¿sí? Enfermedades complicadas. Con familiares aumenta esta posibilidad de poder compartir, pero no quiere decir que necesariamente eso ocurre. Ocurre en 1 de 4 posibilidades. Hay gente muy famosa, Darwin, ¿sí? Se casó con su prima, tuvo 10 hijos y los 10 hijos, ninguno tuvo un problema de este tipo. Esto es, sí ocurre.
Pero no es necesario. Darwin se casa con su prima hermana con su prima o hermana. con su prima segunda. Con su prima hermana. Sí, porque eso que estábamos diciendo ahí es ahora, mucho más común. De efectivamente, entre más lejano es el familiar, se acerca más a la población general. Claro. Sí, entonces es mucho menos posible en primos terceros, primos cuartos, que esto ocurra. Casi no haya esta posibilidad. El factor de consanguinidad, que se le llama, disminuye mucho. Y es que aparte también tenemos que entender que suceden cosas que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero de repente los primos cuartos o los primos terceros o segundos inclusive, a veces se separan de continentes y por razones que no entendemos, se vuelven a encontrar y ni saben siquiera que son familia, ¿no? Y una última cosa que yo diría, la verdad es que la posibilidad existe de casémonos con quien nos casemos, aunque seamos exogámicos, nos casemos con gente de otros grupos, la posibilidad de compartir un gen que pueda generar algo existe. Todos deberíamos, tal vez, hacernos, antes de la preconcepción, pues antes de generar una vida, hacernos un estudio genético. Sí, no necesariamente antes de una relación amorosa, sino más bien de concebir otro ser. Es por conceptual. Sí. Y ahí tomarías la decisión si te reproduces o no. Claro, eso sería completamente diferente. Claro. Bueno, pues los primos en ocasiones son las personas más cercanas con quien comenzamos a experimentar muchas cosas. Eso sucede en las familias, es una realidad. Y hay muchos primos que al final del tiempo o después de unos años sí acaban casándose. Entonces vamos a ver el siguiente testimonio, acompáñame a verlo. Vivo con mi primo hermano, es mi pareja. Tenemos ya juntos 23 años. Tenemos 4 hijos. Me embaracé, pues la familia se enteró. Primero pues no lo aceptaron porque pues la familia es mi primo hermano. Entonces pues sí se dio ahí como que fricciones entre las dos hermanas, porque somos hijos de hermanas. Pero bueno, pues o lo tuvieron que aceptar o se fue dando con el tiempo. Él empezó a venir a mi casa. Bueno, de hecho venía a mi casa, pero después empezó a venir como que con más frecuencia y yo pues lo veía más seguido, entonces comenzamos a salir, pero yo siempre lo vi así en el plan de primos y salimos y esto y lo otro y pues mi mamá siempre me dejó salir con él. Entonces llegó el momento en que él sí fue el que se me aventó y yo dije no, eres mi primo y no, empecé a rechazarlo, pero él insistió. Seguimos ahorita viviendo juntos, tenemos pues como yo creo que como todas las parejas, problemas y no problemas, alegrías, tristezas. Nos ha tocado pasar por situaciones muy difíciles con nuestros hijos. Mi hija pues nació con problemas, pero no fue por lo que somos, sino ella tuvo problemas al nacer. Entonces todos, mi familia decía que pues que a lo mejor era un castigo de Dios. Nos ha tocado pasar cosas muy duras, pero creo que eso ha hecho que nuestra relación como pareja, como primos, como familia, se haya hecho más fuerte, se solidifique. Yo volvería a pasar por todo lo que he pasado con él, porque eso me ha hecho pues crecer, madurar, me ha hecho darme cuenta que soy capaz de amar con esa intensidad y digo, bueno, como todos tengo un super genio, pero así está conmigo, entonces pues quiere decir que sí hay algo fuerte, ¿no? Pues a mí no me importa el amor entre familiares, para mí simplemente es amor. Bueno, pues qué interesante escuchar este testimonio, pero sin embargo es anónimo, ¿eh? Porque, bueno, pues claro, sí está todo esto del entorno. Sandy, dices que hay algo Acá tengo similar. Una llamada, nos dice Ernesto Segueda desde Guadalajara. Yo llevo 43 años casado con una prima segunda. Nos conocimos desde jovencitos y somos hijos de primos hermanos. Y bueno, dice, resulta que los dos nos enamoramos y nuestros padres se oponían, que eso es algo que se menciona mucho en las llamadas, incluso en el testimonio. A lo que se enfrentan es precisamente al rechazo y al Oye, pero a ver, si entendí bien, los padres se oponen, pero los papás son primos hermanos son primos casados. hermanos, ¿no? Como ellos ya lo habían vivido, parece ser, eso se entiende en la llamada, después se oponen, pero bueno, nos dice que han vivido felices, que ellos han escuchado que por ser del mismo árbol genealógico se puede vivir más años, a ver también si nos lo aclaran, y dice, yo tengo un amigo mío que se casó con una prima hermana, tuvieron una hija muy bonita, así que yo opino que no hay problema, más bien cada quien, y que para el amor no existen barreras. Entonces, bueno, no nos comentan que tengan hijos ellos. Sí, a ver, por favor. Ahorita te doy la palabra. Me parece
digamos que podríamos como hacer una separación entre cuáles son las características, pues, por qué me enamoro, cómo me enamoro, ¿no? Del primo, si las relaciones infantiles son súper cercanas, si estamos todo el día y además somos simpáticos y nos caemos bien, ¿no? Y hay como esta filiación, o sea, esta identificación con el otro. A mí me parece que quizás valdría mucho la pena revisar qué nos moviliza en términos de que se relacionen nuestros hijos con los primos. O sea, esto sería un asunto como de generaciones mayores. O sea, ¿qué le mueve a la generación mayor? ¿Qué es lo que yo proyecto? ¿Qué es lo que está puesto, por ejemplo, en términos de mi progenie, o sea, de mis hijos? ¿Qué quiero de ellos? Como, ¿qué estoy fantaseando? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Y por qué de repente se vuelve tan conflictivo que se relacione con el hijo de mi hermana, por ejemplo? A ver, explícanos un poquito, ¿qué es lo que crees que sucede o qué sabes que sucede? Mira, por ejemplo, en condiciones de estas fantasías de mi hija se va a casar con un hombre solvente, guapo, divertido, etcétera, y va a vivir bien y voy a tener nietos preciosos y no sé qué, y de repente yo tengo una bronca con mi hermana y es el hijo de mi hermana con quien se está vinculando, y es un personaje al que yo de alguna manera puedo descalificar o puedo decir como, bueno, pues no me cae muy bien o no lo quiero mucho o no es muy brillante o no es tan guapo como yo quisiera. Estoy hablando de cosas un poco superficiales, pero hay otras que pueden ser más profundas. Entonces, es como, la decepción primera sería, bueno, como el sobrino. Y después, ¿por qué va a ser un mejor candidato el de afuera? O sea, ¿por qué yo le estoy apostando a que mi hija puede ser mucho más feliz? Y yo me metería con la sexualidad, porque lo que hace mucho ruido es la sexualidad entre la familia. Que entonces tenga mi hija relaciones sexuales con alguien de su familia. La sexualidad se acerca, de alguna manera se mete en la familia. Cuando la sexualidad está separada y entonces con alguien más y yo me hago mensa y bueno, sí, pues se van de vacaciones y los jovencitos y tal, y yo puedo pensar que están teniendo relaciones sexuales, pero cuando la sexualidad está tan cerca y es mi sobrino, ahí me parece que hay un ruido que podríamos trabajar, que podríamos empezar a... Yo lo que pienso es lo siguiente. A ver, la especie como tal no es incestuosa. ¿Por qué no nos relacionamos? Si ahí hay un aspecto que me parece muy importante. En general no nos relacionamos, ¿sí? Hay como esta evitación de la sexualidad y evitación del enamoramiento con quien vivimos en la primera etapa de la infancia, con quien nos cría. ¿Sí? Y con quien nos criamos no nos enamoramos. Y está comprobado en estudios antropológicos en todos lados. En Israel, por ejemplo, existen los kibbutz, ¿sí? Donde los hijos son tomados desde el nacimiento, ¿sí? Hasta la secundaria, viven ahí, entre ellos, en este kibbutz. Los padres solamente los visitan en las tardes y en las mañanas y en la noche están ahí. No hay relaciones de noviazgo, ¿sí? Ni de matrimonio. Es excepcional cuando ocurre dentro del kibbutz. Sí, con otros, ¿sí? Hay otros ejemplos de este tipo en donde con quien nos criamos y quien nos cría, si además hay una buena relación de apego, son dos cosas que tienen que estar juntas, si no, no ocurre. Entonces, con quien no tenemos, no existe ese deseo. Pero aquí lo que nos dice una de ellas es, por ejemplo, nos conocimos de jovencitos. Esto es, no se criaron, porque eso es lo que ocurre cuando se separan y se vuelven a encontrar, ¿sí? O son padres, ¿por qué hay esta sensación de epidemia incestuosa? ¿Sí? Pues porque hay una serie de condiciones que no existían antes, ¿sí? Donde hay estos padres distantes emocionalmente, donde no hay un rol de poder muy fuerte, de género de poder muy fuerte, ¿sí? Donde se dan una serie de circunstancias. Pero otra vez, ¿dónde nos relacionamos con quien nos criamos? Y quien nos cría de manera adecuada, de manera sana. No existe ese, pero sí puede existir cuando no. Por situaciones diferentes, no nos relacionamos, somos primos, pero no nos vemos casi, no en la infancia, sobre todo en la primera infancia, hasta los 3, 4 años, ¿sí? Y nos conocemos tiempo después, entonces no entra ese factor. Y entonces es posible, ¿sí? Una relación amorosa. Sobre todo es posible una relación amorosa en la adolescencia tardía. O sea, cuando no nos conocemos, cuando no lo somos ves, parte de ahora, pero parece que hay otras culturas que dicen ustedes que sí. Ah, sí, claro. Sí, pues claro, que en ellas sí se da porque se promueve. Mira, yo creo que, de hecho, el día de hoy he estado escuchando mucho y he estado muy callada porque de pronto el tema
como bien decíamos, es un tema tabú, es un tema que qué bueno que estén sacándolo a la luz. Pero también tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que lo abordamos, claro, ¿sí? Como especialistas. A mí me parece que el punto en el que, al menos desde mi área de trabajo, pudiéramos enfocarnos sería por qué una persona, porque creo que estamos hablando exclusivamente de las relaciones entre primos y primos y primas, primos y primos, cuando en realidad estamos hablando de qué pasa cuando se da una relación consanguínea, del tipo que sea, en una familia. Y me parece muy importante, Cris, que volteemos a ver qué es lo que le pasa a la persona que, como decía hace un rato Sandy, a lo mejor como tengo demasiado contacto con ese familiar, llámese tío, llámese primo, llámese hermano, llámese papá, mamá, ¿sí? ¿Qué me sucede? Que quizás dentro de mi yo, dentro de mi autoestima, no tengo la fuerza suficiente porque siento que salir al mundo me es más riesgoso que, aunque escuchemos en el testimonio, no me he atrevido, decía Rebeca, dice, me llama la atención que de pronto dicen, yo no me he atrevido a tener ese tipo de relación. No me atrevería, ¿no? No me atrevería, pero muchas veces, aunque me atreva a ese tipo de relación, resulta que no me atrevo a salir a un mundo totalmente diferente. Vamos a decir, voy a utilizar una expresión que es muy trillada, no me encanta, pero vamos a tratar de utilizarla para entender que de repente la familia se convierte en una zona de confort. Entonces, no salgo de ahí para evitar relacionarme con alguien que no conozco, porque quién sabe cuántos miedos puedo yo tener, ¿sí? Porque quién sabe qué pasa con mi autoestima. Yo creo que esa parte también es importante ponerla sobre la mesa, porque no solamente es porque me relaciono con mi primo todos los días, también es, ¿y qué me pasa a mí? ¿Tengo yo recursos para relacionarme con personas que no conozco? ¿Soy una persona insegura? ¿Cuento con capacidades para poder realmente abrirme a ese mundo y entonces decir, ok, salgo de mi zona de confort para relacionarme con esa otra o ese otro? Entonces yo creo que aquí sí tenemos como que profundizar mucho en por qué se dan este tipo de relaciones sin estigmatizar. Claro, entonces, o sea, tú plantearías eso sobre la mesa, pero también podríamos plantear sobre la mesa el amor. O sea, yo les preguntaría, es que es eso. porque de repente, pues entonces parecería que es solo miedo. No, por supuesto. Ajá. O sea, también podría existir relaciones amorosas. Yo creo que las dos cosas. Se habla de miedo, de amor y también se habla de tradiciones o de las costumbres de la familia. Nos dice Ruth Ávila, en mi familia es normal casarse entre familiares por mantener el apellido. Claro. Entonces, pues también esa es otra de las causas y seguramente aquí en el público los testimonios como es normal y es común, no necesariamente me da miedo, no hay culpa y no puedo no hay hacer, otras cosas, claro. Entonces, efectivamente puede ser por esto, pero también puede ser porque es una relación absolutamente... Bueno, nos vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos. Cuéntanos tus historias, tú cómo lo has vivido. Todo comenzó cuando me fui a Estados Unidos con un tío que de hecho fue con el que estuve compartiendo una vida como pareja. Yo llegué allá muy chica, de 19 años, y pues él como que al momento me dio todo y me deslumbré. Él me llevaba regalos, me compraba lo que yo quería, me llevaba a comer, o sea, sí fue así como tipo noviazgo él hacia mí. Y después de ahí, pues sí, ya empezó como una relación igual, de novios y todo, o sea, más formal, más cercana. Ya había besos, ya había caricias, ya todo. Y al paso de, no sé, medio año, un año, fue cuando ya fue como una familia realmente, porque era, pues ya ahora sí que la pareja tal cual, dormíamos juntos, vivíamos juntos, yo hacía las labores de la mujer, él del hombre, y me celaba mucho. Todos allá sabían que nosotros éramos tío, sobrina, pero ahora sí que salíamos a lugares fuera y era donde ya nos comportábamos como pareja, estando cerca nos comportábamos como tío, sobrina. Duró la relación alrededor de 3 años, que fue el tiempo que yo estuve allá. Nuestra relación más que nada fue
Yo creo que pasional, porque bueno, él hacia mí decía que me amaba, que yo era todo para él, pero muchas veces no lo demostró. Muchas veces era muy difícil la relación. En ese momento me embaracé y pues ahora sí que fui de cierto modo obligada a no tenerlo. Y ahora que quiero uno y lo anhelo y lo busco y lo deseo, no lo puedo tener. Creo que eso es lo que me duele de la relación que tuve con mi tío. La única persona que sabe con exactitud toda la historia tal cual fue es mi esposo. Él me apoyó, me aceptó con mi pasado, porque es un pasado no muy bonito que digamos, o al menos un pasado que a mí no me enorgullece. Hasta la fecha a veces medio tocamos el tema y sin problema alguno, y él me comprende y me apoya, y cada que tengo un problema o cada que me siento triste o cuando se llegan las fechas que recuerdo que pasaron ciertas cosas y pues me deprimo, él siempre está conmigo para apoyarme, para estar ahí, siempre me apoya al máximo. La verdad, de él no tengo nada que decir, un hombre nada que ver con lo que pasó. Pues hay un testimonio más, hay que agradecerles a todos la confianza por abrirnos ahora sí que su corazón y contarnos su historia. Lo mismo que están haciendo las personas en el Facebook, en el Twitter, y con sus llamadas nos están diciendo pues diferentes historias, todas ellas muy interesantes. Hace ratito comentaba la llamada, el Facebook de Ruth, y no terminé por falta de tiempo, pero nos dice algo muy importante también. Para mi familia fue el acabose. Ella dice que en su familia es normal, o bueno, es tradición mantener el apellido, y por eso se casan entre familiares, pero lo que fue el acabose fue que se enamoró desde chica, desde los 14 años, de su prima hermana. Entonces, relación ambas mujeres, y dice que hace un año se pudieron casar finalmente y están viendo la posibilidad de adoptar a su primera bebé. Y en un caso similar, nos dice Andrea, me gustó mucho que tocaran este tema, yo soy lesbiana y mi novia es mi prima lejana. Fue difícil confesárselo a nuestra familia, pero lo aceptaron muy bien, ya llevamos más de un año de relación y todo ha sido perfecto y aceptado. Suerte en el caso de ella que fue aceptado, porque algunas familias pues no lo aceptaran también por ambas razones, ¿no? Claro, por supuesto. Pero aquí yo creo que aquí hay algo muy importante. En la relación lésbica, quizás lo que hace que, vamos a decir, aminore un poco la reacción de la familia es el hecho de que, aunque existe una consanguinidad, no hay un temor por el hecho de que al tener un bebé, finalmente ese bebé va a ser un bebé ya sea adoptado o adoptada, o a través de inseminación. Entonces, en ese sentido, digo, qué bueno que estén hablando de esto. Hace un rato fuera del aire también Rebeca hablaba de qué pasaba también cuando las relaciones se establecían entre personas del mismo sexo, dentro de la familia. Entonces, en este caso, baja un poco el miedo y el tabú, porque no hay, en el caso de las mujeres, la posibilidad de, digamos, procrear, y no hay el temor del que se hablaba en un principio en alguno de los testimonios de que qué va a pasar con la sangre cuando se mezcle, ¿no? Entonces yo creo que ese sentido es importante. Exactamente. Sí, por favor. Una cosa que me parece importante y grave, además, es cuando la condición se vuelve una situación meramente sexual. Estas chicas se embarazan de la relación con los primos y no hay nada más que eso. O sea, no hay ninguna, y están obligadas a casarse, obligadas a abortar. Esta condición, a tenerlo, que me parece como mucho más grave, ¿no? Claro, entonces, que en este caso estaba hablando del tío, ¿no? Sí. Que entonces también puede llegar a suceder, pero entonces tal vez si entramos más un poco a la relación, podría existir, no necesariamente en este caso, pero podría existir ahí un abuso del tío, tal vez, ¿no? Sí. Pues cuando menos una relación no consensuada, porque... O también tal vez pudo haber seducción. No, pero además en esa decisión ella dice, me vi forzada a abortar. ¿No? Yo creo que mucho de esto que decíamos al principio, que esta sensación de que hay un boom de relaciones incestuosas, tiene que ver con estos problemas de género. Si hay un maltrato, si hay un abuso, si hay una decisión todavía del uso de la mujer y la decisión de las mujeres tomada por los varones. Entonces yo creo que en esto del incesto todavía más, porque hay este poder del sexo
los varones sobre las mujeres, pero además un poder generacional, ¿sí? Que en el caso del incesto padre-hija, que yo creo que es un tema que de todas maneras tenemos que tocar en un sentido por el impacto que tiene, porque ahí estamos diciendo cuando es consensuado. Estos hombres mayores, ¿sí? Primos, hermanos o padres, cuando tienen relaciones con estas niñas, el asunto es que las mistifican, las hacen sentir con engaños, regalos, seducción, como decías, que hay una relación consensuada. No hay tal consenso en ese asunto, hay un abuso completo y además con un impacto en la salud física, emocional, mental de esas niñas impresionante, ¿sí? A veces con complicidades que ocurren, ¿sí? Para que esto pueda darse. Claro, entonces, que de esos casos realmente no tenemos ninguno aquí, o sea, es un caso tan difícil bueno, por ejemplo, pero de un papá con una hija que se ha consensuado, pues nadie nos habló de digamos, eso. No sé si alguien en las redes sociales nos quiera platicar, aunque sea de manera anónima. En el testimonio, Cris, yo creo que es evidente la forma en la que nos narra la persona, la mujer, su experiencia. Y nos está dejando ver, al menos para mí, que sí hubo una especie de abuso. Yo le preguntaba a Sandy, ¿sabemos la edad del tío? Porque ella tenía 19 años. ¿sí? Ahorita preguntamos a la producción que si sabemos la edad del tío. Dicen que 28. Él tenía 19, bueno, entonces ella 19 y él 28. Estamos hablando, ok, 19, pero casi vamos a pensar que hubiera tenido 18 años y ya se le considera estupro cuando entre los 12 y 18 años una persona mayor de esa edad ejerce una seducción para tener Habría un que tipo preguntarle de desde relación. cuándo empezó la seducción, porque igual empezó la relación a los 19, pero desde antes empezó tal vez el enamoramiento o la seducción. Exactamente. Habría que ver, ojalá no y a lo mejor ella sí sintió que se pudo haber enamorado, porque también ahí está el amor también de por medio. Es que ese es un tema son dos temas diferentes, el amor adulto y el amor o las relaciones sexuales con menores. De abuso. Son dos Oigan, cosas pues diferentes. bueno, aquí tenemos con nosotros a Aida, que Aida también tiene una historia interesante que contarnos, vamos a escucharla. ¿Cómo estás, Aida? Buenos Muy días. bien, Bienvenida. Buenos días. Tú te casaste con tu primo con mi primo hermano. Somos hijos de 2 hermanas. Yo lo conozco, o sea, sabía que existía Luis, se llama Luis. Sabía que era mi primo, pero solamente de saberlo. No nos relacionamos, lo vi cuando era muy chico, 1 o 2 veces. ¿Ellos vivían en otro estado o por qué razón no se relacionaron? Mi papá, mi familia paterna, no eran muy dados a tener relaciones afectivas con la familia de mi mamá. No se llevaban bien. Y no había una buena relación. No había una buena relación y eso hizo que eso es algo de lo que hemos comentado mucho, ¿no? Cuando no hay una buena relación no se ven y entonces ustedes se reencuentran ¿a qué edad? A los 17. ¿Y qué sucede? Empezamos primero así como una antipatía, por lo mismo que éramos hijos de familias diferentes, pero conforme pasó el tiempo nos fuimos haciendo así como que muy cuates, muy amigos, muy amigos. Ajá. Y hasta que se enamoran. Sí, se fue dando la relación. ¿Y los dos estuvieron de acuerdo? Sí, completamente. ¿Él cuántos años te lleva? No, yo le llevo a él 2 años. Ok. Y entonces ustedes se enamoran y empiezan una relación, pero es una relación a escondidas. No sé, primero, así como que no lo tomaba yo porque yo nunca lo vi como un primo. Siempre lo vi como mi amigo, como mi cuate, como mi confidente, o sea, muchas cosas, pero nunca como mi primo. ¿Qué pasa cuando se enteran las mamás? Ajá, fue una reacción violenta muy fuerte de ambos, de todos, amistades. Ambos perdimos tanto amistades, nos dejaron de ver, fuimos muy criticados, una agresión fuerte, también pasiva, pero al fin y al cabo agresión. A llegar un momento en que nos escondimos, así como que nadie se va a dar cuenta. Pasa el tiempo y me embarazo. Entonces, las cosas se multiplicaron. ¿Qué edad tenías cuando te embarazas? 21 años, no es cierto, ya tenía 22 años. ¿Y qué sucede? ¿Ustedes deciden vivir juntos, se casan? ¿Qué pasa? No, había mucho miedo,
mucho miedo, también de parte de nosotros, como que ya cierta, no sé si era ya un poco de sensibilidad a lo que estaba sucediendo en nuestro entorno. Nuestras madres incluso tuvieron muchos problemas. Y bueno, ¿qué sucede finalmente cuando ustedes deciden ya vivir juntos? Ya fue mucho después. Primero nació mi hija, nació enferma, nació con hipoxia. Yo pensaba primero así como que fue lo del médico, porque me habían dicho que hubo sufrimiento fetal. Pero conforme pasó el tiempo, yo sí sentía mucha culpa. ¿Pensaste que era...? Era un castigo de Dios porque nos maldicieron, así como que ustedes nunca van a poder, y nos dijeron muchas cosas muy feas. ¿Actualmente crees, Aida, que fue un castigo de Dios? No, definitivamente no. Oye, ¿y tú qué opinas de esta relación que tienes con tu primo? Yo siempre lo he comentado, quienes nos conocen siempre lo saben. No sé si es amor, si estoy una dependencia, no tengo idea qué es, pero yo adoro a mi esposo, también me siento amada. Es un hombre excepcional, es todo un hombre, es todo un padre, es un compañero, un amigo. ¿Cuántos años tienen juntos ustedes? 28 años. 28 años. Sí, eso es muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuando ocurre en otras edades adentro, la violencia es interna. Y cuando ocurre, como ya nos han dicho, la violencia es externa. La violencia que viven las parejas es del exterior. Híjole, pero la sociedad, la familia, ¿no? Es muy fuerte y con una violencia a veces como pasiva y activa, muy grande. Y al grado de sentir que es un castigo de Dios. Es un castigo, bueno, de maldecirte, ¿no? De maldecirla. Mira, aquí en las redes nos comenta Minerva, hay gente que nunca en su vida se trató como familia y de repente cuando se da la relación de este tipo se hace un escándalo y apelan a la unión familiar. Si nunca se vieron como primos o tíos, etcétera, y se encuentran de jóvenes o adultos y se ven como pareja, ¿por qué reclama la familia? Ella lo cuestiona, ¿no? Eso es un tema interesante, ¿no? Importante. Muy bien. Pues por este lado tenemos también a Ismael. ¿Cómo estás, Ismael? Bien, gracias. ¿También en tu familia sucedió algo así? Fue mi familia política en su tiempo, hace como 35 años. ¿Qué sucedió? Casi todos lo hemos estado platicando y casi un alto porcentaje nos vamos a que como justificante es el amor. Pero hay sus excepciones, como en el caso que comento o que voy a comentar. Era en aquel entonces un cuñado mío, menor de edad, 16 años, y tiene relaciones amorosas con su tía, hermana de su padre. ¿Y qué edad tenía la tía? La tía tenía aproximadamente unos 35 años. Mujer guapa. Y el 16. Y el 16. Pero aquí no había amor, había conveniencia. ¿Por qué? Pues porque teniendo esa atención mutua, podían estar viviendo en la casa de la tía. Todos, porque habían perdido trabajo, casa, todo. O sea, la relación se da cuando ellos viven en casa de la tía, cuando se van a vivir. Exactamente. Y todos sabían y lo guardan en silencio porque les conviene. En un silencio no muy... Quizás un silencio para la gente de afuera, como dice el doctor. Pero sabían y se daban cuenta que dormían en la misma habitación. Uno hacía de comer para la otra, viceversa. O sea, toda la familia sabía de la relación. Sí. ¿Y se quedaron, tú dices que se quedaron callados porque les convenía? Sí, fueron años. ¿Cuántos años duró esa relación? Pues que yo me acuerde serían unos 4 años. A ver, híjole. Eso es de abuso. Es una relación de abuso sexual infantil. Y él lo sabía, porque cuando yo hablé, les dije, porque yo era el cuñado, el que primero se casó con esa familia. Porque mentira que te casas con ella, te casas con todos. Claro. Eso es cierto. Ya nos vamos a ir a un corte, Ismael. Entonces, ¿qué les dijiste? Les dije, que no era correcto
Y que suegros, ¿cómo permites esto? Ah, también tus suegros lo permitieron, Sí, todos sí, lo permitieron. Sí, porque se despedían en la noche y los dos se metían a la recámara. Con esto nos vamos a quedar. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Por eso... Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza y le platico de lo que se va a hablar el día de mañana. El tema del programa de mañana miércoles es pecados capitales o patologías modernas. ¿Usted cómo los ve, cómo los vive? Los pecados capitales, soberbia, pereza, gula, envidia, ira, avaricia y lujuria, siguen presentes en la vida cotidiana. Algunos pues ya con otros nombres o devaluados, otros con ciertos cambios, pero bueno, siguen existiendo, siguen estando, tal vez ya no como tal se llaman pecados o los llamamos pecados o los vivimos con esta carga, pero siguen existiendo en la vida cotidiana de las personas, así que mañana ese va a ser el tema y bueno, pues hay que ver qué tienen que ver estos llamados pecados con el sentido de la vida y la trascendencia. No se pierda el programa de mañana miércoles. Lo invito a que ahora vea un resumen de lo que hemos hablado hasta el día de hoy en el tema de las relaciones amorosas entre familiares. Es un tema tabú del cual no existen estadísticas. Hay una prohibición, hay una sanción social ante el hecho. Difícil primero establecer una frecuencia. Sí creo que se da con frecuencia, más de la que podríamos pensar. Se refiere a una relación sexual, ¿sí? Entre familiares del grupo nuclear, esto es desde abuelos, padres e hijos, hermanos, ¿sí? Primos hermanos, primos segundos, tíos, ¿sí? Hasta el quinto grado más o menos. La endogamia tiene que ver con estos grupos familiares o religiosos cerrados que trabajan hacia adentro, que no se relacionan con los demás grupos religiosos, por ejemplo. De la comunidad judía todavía tienden a establecer relaciones de matrimonio entre consanguíneos. Que lo que hace mucho ruido es la sexualidad. La sexualidad se acerca, de alguna manera se mete en la familia. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, hay veces que, como estábamos comentando en el programa, no sabemos que somos familiares. Y ese es el caso que vamos a ver a continuación. Acompaña. Yo tuve una relación con mi prima. Yo la conozco en la escuela, no la conozco en la secundaria y empezamos a tener una plática así como amigos, ¿no? Y luego de amigos empezó otra relación más como novios o así, ¿no? Primero me presentó a su mamá, a su papá, luego ya fueron a sus tíos y a sus abuelitos, ¿no? Ya cuando veo que me enseña a mi papá es microbusero, trae un camión ahí de los de mi casa y veo, ¿no? Como cuando vamos para la escuela, cuando la voy a dejar, veo como me dice él es mi tío, ¿no? Y en ver como yo digo, no más, y la dejo, ¿no? Y me echo a correr por el miedo, ¿no? De que nos llegara a ver, ¿no? Y en ver cómo me entero de que es mi prima, ¿no? Ya después de tiempo, yo le empecé a comentar esto, es que él es mi papá, no sé si tú conozcas a mi mamá. Y le empiezo a decir el nombre de mi mamá y todo lo que era mi familia, ¿no? Y me dice que sí conocía a mi mamá, pero que no la conocía así muy de vista. Cuando veo esto, en mi cabeza pasa cómo empiezo a quererme separar de ella y querer hacer otra relación, ¿no? Pero ya como amigos, ¿no? Y empezar a llorar, todo eso, ¿no? Sacar todo mi sentimiento y acordarme de todo lo que vivimos juntos, ¿no? De cuando nos íbamos hacia lados. Para mí fue agradable, ¿no? Porque en conocerla y en que no supiéramos que éramos familiares, ¿no? Que no éramos parte de nada, ¿no? Y en ver cómo empiezo a ver cómo, ¿no? Y nos llevamos bien, empezamos a tener relaciones sexuales y hasta teníamos la ocasión de juntarnos, ¿no? En tener todo eso y decir, pues tenemos una relación muy hermosa para nosotros, ¿no? Como hemos convivido mucho, no hemos pasado ni por problemas que me hayan dicho esto, ¿no? Y en ver cómo empiezo a decir todo eso, me empieza a decir que ella no me quería dejar, que quería que siguiéramos, que no importara, vamos. Y empezarle yo a decir, no, pues es que no podemos porque se van a enterar. Y en ver cómo me dice ya, no, nadie le va a decir de esto, no, de nuestras relaciones o de lo que hemos hecho. Yo aún no la dejo de querer, no todavía la sigo queriendo, la dejo por la presión que me hacen todos los vecinos y mi familia. Si yo tuviera la oportunidad de regresar con ella, de volver a andar con ella, pues
Sería que sí, no, pero a escondidas, ¿no? Así que supiera ya mi familia ni su familia de ella. Híjole, qué duro este testimonio, porque aparte estamos hablando de su primer amor, ¿no? Y son 2 adolescentes. Claro. A ver, y bueno, en este caso los dos no sabían que eran familia y estaban de acuerdo. En el caso que nos cuenta por allá Ismael, que decías que era un abuso, Eduardo, si quieres terminamos con ese y retomamos el que vimos de este muchacho. En este caso sí, o sea, sí hay una diferencia. Hay una diferencia de edad. Y sí sabían que eran familia. Sabían que era familia. Para colmo, primero hay un abuso de parte de esta tía sobre este muchacho, aunque parezca consensuado. El que debe de saber, el que debe poner el límite y no erotizar una relación es el adulto. Claro. En este caso, la que está, aún el adolescente no puede ser el responsable de esta parte. Y ocurre aquí, me parece dramáticamente, lo que en general ocurre cuando hay este tipo de relaciones con un adulto, con un menor. En general hay una red de complicidad, por lo menos mínima, a veces de la madre, a veces de los abuelos, de los otros familiares, que se hacen invisibles a esto por una serie de cosas. A veces porque hay en las familias historias de abuso. Muchos de los padres abusadores o madres abusadoras o que permiten, tienen historias de abuso sobre ellos mismos, ¿sí? O de lejanía, distancia, de maltrato físico, psicológico, emocional, que pueden a veces ayudarnos a entender por qué ocurre esta ceguera para estos tipos de cosas. Porque todo el mundo, cuando él dijo, todos se enteraban, la reacción de todo el público fue impresionante, ¿no? Pues, sí, efectivamente, ¿cómo es que ocurre? Pero hay una explicación y siempre, o en general, tiene que ver con las propias historias de las personas. A ver, yo quisiera decir algo con respecto a eso. Me parece muy importante que de verdad se ponga un acento en términos de lo que es consensuado, de lo que está en sintonía y obedece a la madurez de la persona, y no cuando se está imponiendo una situación de fuera, donde los niños, los jovencitos, no están preparados para decodificar este tipo de relaciones. Aquí además hay un asunto de intereses, donde toda la familia está coludida porque están viviendo en la casa de la tía y demás, ¿no? Hay un interés económico ahí, Entonces, me parece muy importante, primero, que en las familias haya este cuidado por preservar la salud emocional de los niños frente a la sexualidad que es impuesta, que no es deseada, que no están listos para nada y que les hace un daño espeluznante, que es una situación gravísima. Así es. Cuando las situaciones entre pares y la sexualidad se está explorando, entre niños de 5 y todos son de 5, y entre niños de 7 y todos son de 7 y los de 11, es una situación pareja. Cuando esto está desfasado, yo tengo un niño de 5 con uno de 11, esa es una situación de abuso. Absolutamente. Sí. Y esto, si lo vamos como escalando, digamos, es lo mismo. Es proporcional. Claro. Ahora, no es lo mismo cuando alguien tiene 30 y tiene 60, el otro no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Ya estamos hablando de los adultos. Exacto. Pero en estas condiciones, a mí me parece primero muy importante que en ese desarrollo y en esta condición de incesto y de abuso, sí poner un acento muy importante, porque los cómplices son mucho más, o sea, son responsabilizados y les genera incluso a la víctima, en este sentido del incesto, mucho más bronca que no sean capaces de rescatar, ¿no? Claro. Que permitan y que estén haciendo esta situación complicidad. Ahora, perdón, solamente una última cosa. En términos de las familias, cuando tenemos estos casos de todos estos chicos, ella que fue maldecida, a mí me parece que hay una condición de irracionalidad muy importante en la familia. Y también me parece que los chicos, si están enamorados, y estoy hablando de jóvenes, ¿no? Jóvenes consensuados, etcétera, si están entre primos, si son primos segundos o terceros o cuartos, a mí me parece que las familias, en ese sentido, se vuelven un aparato represor irracional, horrendo, que hace mucho más daño que permitiendo que se explore la relación, que se vea qué pasa, si esto tiene futuro o no tiene futuro, y les den a ellos como este voto de confianza. Claro, es que es un poco lo que dices tú, ¿no? Que está la sexualidad ahí de por medio, o sea, qué horror que tengan relaciones sexuales entre familiares. Después el susto también que tiene que ver con lo que va a suceder con los hijos, la descendencia. ¿no? Con la descendencia. Y lo que nos va a decir la sociedad, eso también, ¿eh? Esa es la parte que me parece importante. No solamente la familia. Porque ¿cómo le haces con la sociedad? Porque todo el grupo, ella decía, el muchacho decía, mis amigos, mis vecinos, Efectivamente, la sociedad
Tampoco es te lo una permite. sociedad Es represora, que tiene en un ese tabú muy sentido. fuerte y que yo creo que el tabú es el problema, pues, en un sentido. Es el más hacerlo fuerte. de esa manera. Creo que Que aparte habría que tiene a veces que ver con ignorancia, ¿no? O sea, Sí, no por sabemos supuesto. realmente Bueno, lo que hasta va, qué hasta qué alcance pueden alcance tener. pueden Y tener. yo quisiera perdón, nada Alexis. más Sí, por favor, retomar a Ismael. sí, retomar a Ismael, porque justamente en esto que Rebeca ahorita retoma, en el sentido de que de la complicidad que había en esta familia, Ismael resulta que es el participante o el integrante, entre comillas, externo a la familia. Y esto te permitió, Ismael, y la verdad yo te felicito en ese sentido. Lástima que no tuviste la respuesta que tendría que haber sido la sana, porque te permitió ser objetivo y le permitió poder acercarse a los suegros y decir, ¿por qué permiten esto? Y ahí es donde justamente, y estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, cuando justamente somos los adultos y las adultas quienes tenemos todos los recursos. No podemos decir que el niño o el adolescente o la niña o la adolescente fue quien manejó toda la relación. Entonces, en ese sentido, Ismael fungió desde un lugar muy importante como una voz de conciencia de decir, eso no está bien, pero el sistema familiar estaba completamente coludido, completamente como de acuerdo en cuanto a ese interés material. Y es una forma de tenerlo ahí que estaba también en juego. como en una cárcel, porque Claro. qué tal si él quiere Tenerlo terminar la cautivo, relación claro, y no es se lo una- permiten, ¿no? exacto. Además, el asunto es, uniendo las Sí. dos cosas de Rebeca y Alejandra, es el efecto sobre el niño o el muchacho de emociones contradictorias encontradas con esos adultos que no lo defendieron. Exacto. Claro. Que eso- Y es una esa decepción, utilización. frustración acerca de esa madre, tíos, abuelos, etcétera, que debieron de haberlo protegido, Así que debieron es. de haberlo hecho. Entonces, aunque parezca, ¿sí?, que no tiene una reacción, esa reacción es una de las reacciones que decía bien con ese adjetivo, terribles, Terribles, ¿sí?, sí. en un niño, porque tiene Sí. un impacto en toda su estructura. Oigan, fíjense que tenemos confunden. varios más testimonios que son anónimos. Adelante, por favor, gracias por estar aquí esta mañana. Sí, bueno, yo a la edad de 17 años yo tenía, ella tenía 16, nos enamoramos muy fuertemente ¿Tú de quién? de mi prima hermana, De tu prima hermana. entonces teníamos la oposición de la familia cuando se dieron cuenta. ¿Ella era de dos hermanas o dos hermanos o era tu prima hermana Somos por parte de dos hermanos. de dos hermanos? Sí, cuando se enteró mi papá tuvo una reacción muy fuerte, pero yo seguí con la relación, ambos seguimos con la relación. ¿A escondidas? Sí, a escondidas, pero finalmente, bueno, todo el mundo se enteró que nosotros teníamos una relación y nos embarazamos un año después. A los 18 años. A los 18 años tuvimos a nuestro bebé y no viví con ella, pero sí nos frecuentábamos diario. Y ¿Por qué razón no viviste con ella? precisamente por la oposición de la familia. ¿Tú si hubieras querido? Sí, de hecho yo se lo propuse, pero ella también no quiso por la presión de su familia, de sus papás, bueno, de su mamá, porque su papá ya había muerto, y ella se opuso. Entonces eso dio pie a que siguiéramos con la relación todavía unos 2 años más. Tuvimos en total 3 años de relación y finalmente pues el no haber aceptado vivir conmigo nos llevó al fin de la relación, pero yo seguí viendo a mi hija, manteniéndola, y ahora ella es un adulto de 36 años. ¿Tu hija lo sabe? Mi hija lo sabe, siempre lo supo. Y ¿Y qué relación tienes ahora con tu prima? Bueno, ahora con mi prima es una relación de amistad. De hecho, nos frecuentamos, nos vemos. Oye, ¿y la relación familiar, ustedes pudieron restablecer, la relación familiar se restableció, la relación entre tu tía y tu papá, por ejemplo? Mi papá murió posteriormente, pero mi mamá aceptó nuestra relación
el tiempo que duró, pero sí se pudo volver a unir, sí se pudo volver a unir ¿la familia? La familia. Fíjate. De hecho, llevamos una relación armónica. Mi mamá ya falleció, pero entre mis hermanos y mis primos llevamos una relación armónica y todo el mundo sabe que es mi hija. ¿Tú te volviste a casar? Sí. ¿Y tienes hijos de este...? Posteriormente me volví a casar y tengo 2 hijas. ¿Ellas saben? Sí, ellas saben y afortunadamente se llevan bien. Las logré, pues, que se llevaran bien, que se juntaran y que no fuera un problema, pero ellas saben definitivamente que mi primer hija es hija somos primos hermanos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio, gracias por contárnoslo. Sí, Sandy. Mira, hay casos similares en donde, por lo que comenta el señor, había amor, así lo menciona, ¿no? Se enamoraron. Nos platica una anónima que ella desde hace 9 meses tiene una relación con su primo hermano. Dice, nos dejamos de ver casi 30 años, pero desde niños había un cariño especial y diferente, aunque nunca hubo nada. Ahora nos volvimos a ver y volvimos a sentir eso especial. Dice, yo pienso que no tienen por qué juzgarnos, solo porque nos queremos amar y cuidar, apoyar como cualquier pareja, y además hay gente que hace cosas peores y no las juzgan. Este es un comentario también interesante, y como ella hay otras personas que dicen que realmente están enamorados. Escuchábamos en el primer testimonio de la señora que ella sigue viviendo con su esposo y pues bueno, habla de amor. Sí, nada más que lo que estamos escuchando refleja las estadísticas, el 55% más o menos en el mundo de las relaciones es entre primos, incestuosas entre primos hermanos. Ok, con eso nos quedamos, vámonos a un corte, en un momento regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y tenemos otro anónimo que nos va a platicar su historia. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Adelante. Buenos días. ¿A ti qué te sucedió? Bueno, como comentaban hace ratito, yo tuve 3 experiencias. 2 de ellas fueron así en mi adolescencia temprana, en la que en ese ánimo de conocer y sentir y todo eso, pues con mis primas con las que jugaba y todo, teníamos así mucha cercanía con ellas. O sea, pues creciste con ellas. Ajá. Y pues pues en ese ánimo, ¿no? De conocer, de sentir y de empezar a como que conocer nuestros cuerpos, pues se dio esa relación, pero con 2 primas, dices. Con 2, ajá. ¿De qué edad? Tendríamos como 12 años. Todos. Entre 11 o 12 años, ajá. Okay. ¿Y tú tuviste primero con una y después con la otra? Ajá. Sí. Y ya pero pues vamos a decir que fue algo como que fugaz, ¿no? O sea, pasó y ya. Pero después, sí, con una prima que era mayor que yo, ya más en mi adolescencia, más tardía. Ahí sí hubo un acercamiento con otra prima con la que también había cierta convivencia. Pero aquí, pues sí nos empezamos a sentir esa sensación de enamoramiento, ¿no? Y más se dio la situación cuando ya empezamos a tener relaciones sexuales, que para mí fue mi primera experiencia sexual. Entonces yo sí me sentía pues muy enamorado, ¿no? Por las sensaciones que tenía con ella, y que pues era el anhelo, ¿no? De estar pues con ella, verla lo más seguido que se pudiera, pero... ¿Era tu prima hermana? Prima segunda, porque es hija de una prima hermana de mi papá. Ok. ¿Y cuánto tiempo duró esa relación? Como 2 años. ¿Y se enteraron o lo hicieron anónimo? Sí, se enteraron ahí en mi casa, y pues obviamente causó pues muchos conflictos, ¿no? Porque pues para empezar pues nos prohibieron obviamente que estuviéramos cerca de nosotros, ¿no? Y pues a mí sí me reprendieron muy fuerte porque pues sí nos sorprendieron en el acto, y pues fue así pues una situación así pues muy agresiva, ¿no? Finalmente pues obviamente esa lejanía que nos impusieron pues ya terminó por acabar con la relación, y ya bueno, pues cada quien. ¿Qué edad tenían ustedes ahí? Yo tenía 15, ella tenía 20 años. Ah, ok. ¿Qué opinan de esta relación? Es una relación que efectivamente son las que se dan cuando son parejas. En esta otra relación, creo que por la edad, por lo que dice nuestro testimoniante, pues bueno, yo creo que se da como ocurre. La presión externa es muy fuerte siempre. ¿sí? Ahora estamos hablando de 15 y ella de 20.
Mira, ella ya es una adulta y él es un menor. La cercanía de edad es mucho también, ¿no? Y yo no sé si hay un delito real, porque finalmente el abuso sexual infantil es un delito en este país y en esta ciudad. Si nos vamos estrictamente, es un abuso también, ¿sí? De una adulta sobre un menor. Sí, yo estaría de acuerdo con Eduardo en el sentido de que aunque la diferencia de edades no es tan significativa, la ley de protección al menor dentro de la Ciudad de México estaría ubicando como un delito, como un abuso por parte de la prima de 20 años al primo de 15 años. Sin embargo, hagamos algo que yo creo que es importante. Tenemos que poner muy en un lugar de mucho cuidado los sentimientos que se generaron ahí, ¿sí? El testimonio nos hace favor de compartirnos que él dice, bueno, yo me sentía muy enamorado, probablemente también ella. Sin embargo, aquí entran mucho en juego el papel de la familia, que tiene que estar muy atenta, la familia, todos, papá, mamá, tíos, tías, a qué es lo que está sucediendo con los primos y las primas. ¿Qué ¿sí? tendríamos que hacer como papás si nos damos cuenta? Yo creo que estar muy atentas en hablar, comunicarse, decir que no es lo más común, porque no me gustaría utilizar aquí la palabra de si está bien o mal, que no es lo más común, ni vamos a decir, ni lo más adecuado emocionalmente relacionarnos con alguien dentro de nuestra familia, ¿sí? Que lo ideal sería poder encontrar a alguien fuera de la familia y estar atentos, pero sobre todo atentos a que no haya un ejercicio de poder por parte de un adulto. Sí, si nos damos cuenta que hay un ejercicio de poder, ¿estaría bien si lo prohibimos como padres? Bueno, con un adolescente prohibirlo es un petardo, porque lo que vas a hacer es reforzar exactamente este reto en ese sentido. No, a mí me parece que hablar las cosas y hablarlas qué significa, o sea, si tú estás educando en términos de que conoces a tu hijo, se puede expresar, puede decir lo que le pasa, lo que no le gusta, etcétera. Si hay un contexto, un entorno de libertad, ¿no? Y de respeto a lo que el otro piensa, bueno, ese es un entorno mucho más saludable. Por ejemplo, este enamoramiento del de 15, decir, bueno, a ver, chato, ven para acá. Tu prima es así y así y asado. ¿Qué es lo que sientes? ¿Por qué dices que estás enamorado? ¿Estás realmente enganchado en términos de explorar la sexualidad con una mujer mayor? ¿Te empodera, te sientes? A lo mejor no es amor, a lo mejor es simple y sencillamente esta curiosidad, esta infatuación, esta transferencia, en fin, la admiración, etcétera. E incluso también este reto, ¿no? Del de 15 con los cuates y teniendo una mujer mayor, se vuelve como exitoso, famoso, no es frecuente, ¿no? Bueno, si eso se habla y se entiende y de alguna manera no hay una condición en la que se sienta forzado a hacer cierto tipo de cosas, si la sexualidad fluye, si no está persiguiéndolo o acosándolo o coercionándolo, bueno, pues entonces que dure lo que tenga que durar, porque tampoco puedes hacer una prohibición así cuando no hay una condición de riesgo en ese sentido. Pero dos cosas. Una es, tal vez yo tendría un poco el problema de qué es lo ideal. Pues no, porque si es una relación, como le ha contado, por ejemplo, Aida, ¿sí? Pues la verdad es que parece haber sido la ideal para ella. Sí, claro. ¿No? Entonces yo creo que hay aquí un problema. Yo creo que cómo acercarnos al tema, yo diría tres cosas. No culpar, no juzgar y no condenar. Exacto. Si uno puede hacer esas tres cosas, ¿sí? Entonces podemos tal vez ahora sí escuchar, respetar y ayudar. Y tratar de Pero entender. solamente en ese primero. Exacto. Cuando empezamos a juzgar, a culpar y a condenar, y es muy difícil que haya respeto, que podamos ayudar, que podamos hacer otras cosas, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Y potenciamos respuestas que son perfectamente aversivas, no saludables, en fin. Claro, lo contrario a lo que buscamos. Bueno, voy a darle salida a varias llamadas, comentarios distintos. Nos dice Alfonso González, desde que nacemos tenemos uso de razón y no podemos escoger a los padres. En mi caso, mi padre era el tío de mi mamá y ellos me decían que mi abuela era mi tía, pero mi abuela me comentó que ella no era mi tía, sino mi abuela. Me gustaría que mencionaran esto porque afecta en todo, desde la salud de los hijos hasta lo legal, porque por casarse se cambió el nombre mi madre y ahora en el testamento es un problema. Sí, tiene o sea, mucha los razón. secretos en las familias es algo horrendo y devastador.
O sea, y que le hemos dedicado aquí programas completos, es muy cierto. A los secretos de Adelina Gómez nos dice, tengo una conocida y entre primos andan. Primero lo escondían y después se enteró la mamá y se enojó mucho, pero ahora ya lo acepta. Creo que hay que investigar para ver si estas relaciones pueden afectar a futuro, lo que nos decías hace ratito. Oscar Perales nos dice, mi abuela se casó con su tío. También se acostó. También, pues, sí, pero eso ya no es lo que dice. No, pero es obvio. Es lo mismo, pero lo que no es lo mismo es que se acostó a que se casó porque formalizó la situación, ¿no? Entonces dice, mi abuela se casó con su tío y mi papá me comentaba que en esa época era totalmente normal estas bodas, sobre todo lo hacían para unir capitales entre ellos. De esto ya hablamos mucho de no de normal o de anormal, sino muy común. Era frecuente. Miren, este tema es interesante también. Carolina Gómez nos plantea otra cosa muy distinta. A los 13 años, dice, me sentía enamorada de 2 de mis primos. Mi mamá descubrió que por medio de una carta esto y me mandó uno de ellos ¿y qué? Bueno, habló con nosotros acerca de estos sentimientos y la regañó. El punto es que ella, pues muy jovencita, se olvidó del tema de los primos y actualmente, dice, ahora que tengo 60 años, me doy cuenta que solo buscaba el cariño y la ternura que yo no tuve en mi infancia debido al abandono que sentía. Que esto, explorando las causas de las que hablábamos al principio del programa, ahí hay una de las razones por las cuales se acercan a veces a los familiares, ¿no? Claro. Oye, ¿tienes alguna otra? Porque también tenemos otros 2 testimonios anónimos. Tengo una que me parece importante para descartar, para diferenciar, distinguir el amor de otras cosas. Nos comenta un anónimo que está teniendo relaciones sexuales con su cuñada. Entonces, bueno, aquí tendríamos que distinguir. Eso es un asunto completamente distinto, eso entraría dentro de la rama del adulterio y el engaño, y es algo totalmente fuera de este asunto. Sí, habría que hablar del no, eso ya no estamos hablando. Ese es otro tema. Ese es otro programa. Ese es otro programa. Y que no estamos hablando necesariamente de relaciones amorosas, es otra cosa, pero sí, bueno. Y probablemente sí. Pero en la llamada que les platico, no, en la llamada dice que es un jugueteo, que traen un rollo más sexual. A ver en qué va a terminar ese jugueteo. Pero bueno, tenemos... es que nunca sabemos. Es que así usa, yo estoy leyendo. Así, esas palabras usa, estamos jugando y estamos teniendo relaciones sexuales, pero él lo plantea en la llamada esos juegos, anónimo como un juego. Sí, vamos a poner el título de un programa así, el peligro de estos juegos. Pero bueno, fíjense que una de las cosas que hemos platicado a través de todo este programa es del daño emocional que tienes en el momento en el que estás teniendo este tipo de relaciones y sobre todo un poco por la relación con el entorno, cómo el entorno nos presiona y hasta qué grado nos presiona que tal vez nos hace sentir culpables y no podemos llevar adelante esta relación. Este es el siguiente caso que nos va a platicar ahorita nuestro testimonio anónimo, donde, bueno, pues fue bastante difícil para él. Adelante, por favor, gracias por estar aquí. Sí, buenos días, gracias. Pues sí, yo vengo de pues una relación entre primos, hijos de hermanas, y pues yo... ¿A qué edad te enamoras de ella? A los 35 años, ella tiene mi edad, tenemos la misma edad, a los 35 años, yo siento que esta relación se dio pues espontánea, accidental por decirlo, accidental y ¿Ustedes crecieron juntos siempre? O sea, ¿se conocían desde niños? Sí, sí, nos conocimos de niños y posteriormente nos dejamos de ver varios años y después, como a los 25 años, nos volvemos a encontrar y pues a convivir con la familia. Venían a mi casa con mis papás y yo iba con mis papás, íbamos y normal, todo bien, ¿no? A los 35 años ustedes establecen la relación. Ajá, a los 35 años yo vengo de una matrimonio fallido, de una separación con mi ex esposa hoy día. A los 30 años, a los 35 años, pues en esas convivencias que teníamos, pues se da que ese día accidentalmente pues dejamos nuestras emociones, nuestros impulsos que fluyeran y se dio esta relación, la primera relación. Bueno, pues de ahí pues hablamos al otro día y pues nos citamos en otro lugar y pues, lo platicamos y vimos que
qué iba a suceder, ¿no? Con las familias, ¿no? Con la familia, porque pues la familia que nosotros pertenecemos, pues con ciertas ideas que nos habían inculcado, que respetar y todo eso, ¿no? Y entonces, ¿cuánto tiempo ustedes están en esta relación? Vivimos 10, 11 años, 10, 11 años. Y ¿La relación fue a escondidas o se enteraron la familia? Como unos 6, 7 meses fue a escondidas. Después posteriormente mi mamá se dio cuenta y pues me platicó conmigo que no era posible, ¿no? Posteriormente otra tía, hermana de mi mamá, se dio cuenta igual y le va a decir a la mamá de mi prima. Y le dice, entonces a ella la reprenden también. Entonces ella se viene para mi casa y empezamos a vivir como pareja. ¿Cuántos años vivieron como pareja? Unos 10, 11 años. Y yo siento que... ¿Tú cómo te sentías en esa relación? Pues en esa relación siento que nos sentíamos bien, sí, ¿no? ¿Y qué era lo que no te permitía continuar con esa relación o lo que no bueno, te permitió? Inicialmente yo siento que nos acostumbramos, yo siento que el no seguir con esta situación porque empecé a sentir incómodo por todo lo que decían, lo que se dice, ¿no? ¿Lo que decía la familia del entorno? Sí, porque siempre la familia se opuso, tanto por lado mío, por lado de ella, se fracturó totalmente la familia. Éramos una familia que convivíamos bien, muy bien. Entonces, por esta relación se rompieron todas, se fracturó toda, ¿sí? Entonces, seguimos viviendo nuestra compañía. Yo siento que tanto ella como ella viene tiene 3 hijos de diferente papá. Y yo pues vengo de un matrimonio que no fue posible. Entonces yo cuando mi esposa se separa de mí, yo me voy a un fondo emocional, y entonces yo convivía mucho con ellos, porque ellos me querían mucho, tanto su papá como su mamá, mi tía, hermana de mi mamá, me querían mucho, me apreciaban mucho, porque veían que en ese fondo que yo andaba, cuando mi esposa me dejó, entonces yo iba para allá frecuentemente. Oye, después de todos estos años en los que ustedes estuvieron juntos, ¿quién toma la decisión de la separación? Yo siento que yo busco ayuda, ¿sí? Yo busco ayuda porque aparte de esto que yo vengo cargando estos 10 años, otras cosas más que yo pues en la vida había cometido, bueno. Entonces, y veo que pues los prejuicios que viene acarreando. ¿Hace cuánto te separaste de ella? Hace 15 años. ¿Las familias ya se volvieron a unir? No, para nada. ¿Se quedaron separadas? Quedó así. Sí, entonces yo me empiezo a sentir mal, vivimos nuestro romance o lo que sea, pero yo siento que me agarré yo de ella y ella de mí por necesidad, ¿no? De afecto, de cariño. Ahora a la distancia lo ves así. ¿A ella la sigues viendo? No, ya no la veo. ¿Ustedes quedaron...? Nos fuimos retirando. ¿Por qué? Porque yo busco ayuda. Porque yo empiezo a sentirme señalado. Yo mismo, como que no estaba bien hecho, ¿no? Y empiezo a tener muchas situaciones, pues, de miedo, de angustia, de culpas, de ansiedades, de incomodidad. Yo mismo, ¿no? Entonces, y yo siento que ella también, porque inclusive hasta mi forma, empecé a dejar de dormir y tenía viento, me sentía perseguido, me sentía criticado, señalado y toda esa situación. Oye, muchísimas gracias por tu testimonio. Tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresando retomamos tu caso con los especialistas. Quédense con nosotros, vamos a un corte, en un momentito estamos de regreso. Lo quiero invitar a que la próxima semana no se pierda el programa. Lo planeamos con mucho cuidado, este tema de cómo decir a mis hijos que tengo una nueva pareja.
Fue todo un tema en la Junta, una plática que tuvimos, porque bueno, sea la razón por la que sea que se inicia una relación después de una separación, un divorcio, por quedar viudos también, el decirle a los hijos, llevarle a casa una nueva pareja a los hijos y presentárselas, pues no siempre es una situación fácil. En la mayoría de los casos es difícil, lleva un tiempo, un proceso y cada familia lo vive de manera diferente. Así que de esto vamos a hablar el próximo martes. Lo invito a que si usted tiene un testimonio o quiere participar, tiene alguna duda en este sentido, pues nos comience a llamar o nos empiece a escribir también a través de las redes sociales. Lo invito a que ahora veamos un resumen de todo lo que se ha dicho muy interesante en el tema del día de hoy de las relaciones amorosas entre familiares. Ya se le considera estupro cuando entre los 12 y 18 años una persona mayor de esa edad ejerce una seducción para tener Habría un que tipo preguntarle de desde cuándo relación. Que en las familias haya este cuidado por preservar la salud emocional de los niños frente a la sexualidad que es impuesta, que no es deseada, que no están listos para nada y que les hace un daño espeluznante. Que los chicos, si están enamorados, y estoy hablando de jóvenes, ¿no? Jóvenes consensuados, etcétera, si están entre primos, si son primos segundos o terceros o cuartos, a mí me parece que las familias, en ese sentido, se vuelven un aparato represor irracional. La sociedad Tampoco es una sociedad que tiene un tabú muy fuerte y que yo creo que el tabú es el problema, pues, en un sentido. Es hacerlo de esa manera. Creo que, aunque parezca consensuado, el que debe de saber, el que debe poner el límite y no erotizar una relación es el adulto. Claro. El 55%, más o menos en el mundo, de las relaciones es entre primos incestuosos. No es lo más común, ni vamos a decir, ni lo más adecuado emocionalmente relacionarnos con alguien dentro de nuestra familia. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y justamente nos quedamos con este testimonio anónimo que estábamos comentando en el corte que, bueno, pues estamos hablando ya de dos adultos, ¿no? Sí, 35 años. Sí, a ver, Alex, ¿quieres empezar? Sí, que, bueno, gracias al testimonio que, bueno, nos está hablando de dos adultos, 35 años, que de manera consciente deciden establecerse en esta relación, como bien nos compartes. Sin embargo, también yo quisiera hacer una puntualización a algo que comentaste. Decías que cuando tú buscaste ayuda, porque sentías que incluso por toda la presión social, la presión familiar, tú ya no podías dormir y después de haber buscado esta ayuda, pues te diste cuenta, parece ser que tomaste conciencia por lo que nos compartes, si voy siguiendo bien tu testimonio, de que en esos momentos tú te acercaste a esa relación de pareja con tu prima, porque venías de una relación que se había roto y era la familia de tu prima, toda la familia quien te contenía. Y tú decías, yo me sentía muy bien. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de algo que yo hablaba al inicio del programa, que, bueno, desafortunadamente creo que el tema da para mucho, no hemos podido profundizar mucho en toda esta cuestión que tiene que ver con qué sucede en las familias y qué sucede en la persona para que tenga que establecerse sin que por ello se le estigmatice, sino que se le pueda comprender por qué se estableció en esa relación. Y yo decía al inicio del programa que muchas veces a lo mejor no solamente es miedo, sí puede estar el miedo, puede estar también la parte del amor, pueden estar muchos sentimientos allí mezclados que hacen que me sea más fácil relacionarme con alguien de la familia que llega y me protege, ¿sí? Que salir a un mundo que no conozco. Y ahorita te estoy observando y todo lo que estoy diciendo, tú dices sí, sí, asientas y afirmas. Y entonces esto está hablando de que al menos en tu situación, en tu experiencia, como la que puede vivir otras personas, hombres y mujeres, a veces se pueden establecer en este tipo de relaciones por una necesidad de no salir, de quedarse en un lugar de mayor seguridad y que después, posteriormente, se dan cuenta que quizás no era la relación más adecuada. ¿Sí? Claro. Entonces, yo te agradezco mucho el testimonio porque me permitiste, gracias a tu testimonio, poder profundizar un poquito también, insisto, sin estigmatizar, en qué es lo que hace que una persona pueda establecerse en este tipo de relaciones. Claro. Muchas gracias. Gracias, Ale. Yo diría dos cosas. Una, hablando primero, utilizando el testimonio,
la evidencia del impacto que tiene precisamente esta presión social y familiar. Sí. En un adulto, imaginemos lo que causa un adulto que es casi un estrés postraumático, le causa ansiedad, problemas para dormir, depresión, no sé, todo lo que le ocurrió. Imagínense todavía en gente más joven. Sí. Si ocurrió en 2 adultos, donde pudo haber habido pues, respeto, escucha, etcétera, de parte de la familia, nos comparte sociedad. que también a ella, ¿no? También a ella. Entonces resulta que solamente para hacer evidente esta presión, ¿no? Social y familiar y el impacto que tiene. El maltrato viene de fuera, ¿sí? En este tipo de relaciones. Yo diría con lo que decía Alejandra, que sí le ocurre a los adultos donde buscamos, pues como todo adulto, sea entre familiares o no, lo que buscamos es donde este afecto, esta sensación de protección, de cuidado, de apego, pues, ¿no? Lo buscamos en los adultos, lo que ocurre, primos o no primos, familiares o no primos, es lo que ocurre con el amor adulto. Claro. ¿No? Es una búsqueda que no tiene que ver, desde mi punto de vista, con los familiares. ¿No? Claro, sí, estamos buscando una relación y se da así. Y se dan así, que pero, inclusive comentábamos, a veces se dan en el trabajo, ¿no? Pero como ahí no hay tabú, pues no entonces tabú, si te lo permites. La otra condición que resulta importante es que entre 2 adultos, algo absolutamente consensuado, los 2 con experiencias matrimoniales o con otras parejas, y resulta que la presión familiar es de tal manera importante que revienta este asunto. O sea, no solo ni lo contiene ni lo entiende, sino lo revienta. Entonces, aquí también me parece que en términos de las personalidades hay una condición importante de mucha dependencia o de la aceptación familiar y de la respuesta familiar en ese sentido, como a mí me parecería también una condición de alguna manera como dándole un poder enorme a esta opinión familiar. Sí, porque él también hace un comentario interesante. Él dice, nosotros nos llevábamos bien. Sí. O sea, él sí lo comenta. Y de repente hay algo que empieza que lo rompe, a resquebrajar. ¿No? Sí. Y esa sensación de culpa. Sí. Claro. Toda esta sensación de culpa que genera realmente, parece ser, por lo que escucho, una gran molestia. La culpa es muy irracional. Sí. Ser responsable es una cosa, sentirse culpable es de repente por algo que además ni siquiera se entiende bien. Claro. Es profundamente irracional y tóxica, sí, claro. Sí. Es la asesina de las ilusiones. Así, porque la culpa puede ser esta culpa que nos dice, bueno, hice algo malo, tengo que restituir, etcétera. Pues bueno, es una culpa que puede formar. Pero esto parece ser una culpa tóxica, una culpa en donde no hay salida, no hay solución. Claro, y ni siquiera soy malo, porque además lo malo de los tabús. Sí. El tabú es malo sin más, no hay una reflexión, no hay nada, sino es malo y punto. Es malo y no hay racionalidad, no hay razón. Cuando aparte también hay otro comentario que él hace muy interesante que dice, nos sucedió. Sí. ¿No? O sea, él dice, un día nos sucedió. O sea, ni siquiera es que es como sucede el amor, ¿no? De repente un día nos sucede. Claro, nosotros como terapeutas sabemos que no es tan así, pero así lo vives, ¿no? Claro. Y entonces, pues bueno, ¿dónde está la culpa si le sucedió? Exacto, y dejaron salir todas sus emociones y se necesitaban también en ese momento. Sí, ¿no? Todo lo que está en el contexto, todo lo que hay alrededor, es lo que también nos están comentando. A ver, son el tema familiar, es, que no estamos solos, ¿no? Todo lo que está alrededor pues importa. Nos dice Lulú Aguilera, es muy buen tema, aunque no comparto la idea, y saluda desde Guanajuato. Andrés Martínez nos dice, en mi familia tenemos un familiar de cada generación con epilepsia, creemos que es porque mi bisabuelo es sobrino de mi bisabuela y hay un gen que se hizo dominante. Sabiendo esto, creo que tenemos claro que no es la mejor opción relacionarse entre familia. Creo que es un tabú y tiene una razón de ser en su caso, porque dice que, bueno, que no lo ve como, que lo ve como un tema más bien de biología, de que las probabilidades de salud aumentan. También nos dice otra A ver, pero antes de que sigas, te retomo ahorita, Sandy, pero no necesariamente tiene toda la familia epilepsia o tiene uno en cada generación por esa razón. No, o sea, porque aparte son los bisabuelos, claro, ¿no? Pero no sí necesariamente. Pasa. Puede ser, porque este problema es multifactorial. Uno de los factores puede ser este. Hay patologías que son muy marcadas, simples por decirlo así, y hay algunas que son multifactoriales, la esquizofrenia, por ejemplo, la epilepsia, etcétera. Son multifactoriales. Un factor puede ser este junto con otros factores. Con otros más. Sí. Eso es importante que lo sepan. Sí, claro, porque... Sí. A ver, Sandy, ¿qué más? Y bueno, esa es la situación particular de Andrés. Nos dice otra persona en el Facebook, qué delicado tema. Mi hermano menor se casó con nuestra prima hermana y ha sido algo muy conflictivo. Crea doble presión familiar y de hecho nosotros nos hemos distanciado mucho y por ella. Mi padre se alejó de su hijo por ella.
También nos dice Rocío, yo me siento enamorada de mi primo desde siempre y sé que él también me ama. A la fecha tenemos una relación oculta, desgraciadamente, aunque los dos somos casados, nos vemos seguido y sé que nunca podré dejarlo y también sé que soy correspondida. Ahí también Pero de repente qué fácil es responsabilizar a alguien de las decisiones que yo voy a tomar, o sea, como nos hemos alejado por ella, ¿cómo por ella? Sí, como o sea, por ella. Esto a mí Es me la anterior, parece que es Sandy. como Sí. la anterior. Sí, la anterior. Como- Sí, de que, o sea, la familia se habla por esa relación. Sí, que no se llevan bien con ella, es lo que ella da a Fíjese, entender. el asunto es... No por sus prejuicios, ¿no? Sí, Las relaciones familiares son básicamente funcionales. Esto es, hay tantas cosas inmersas, la supervivencia, el cuidado, etcétera, que nos relacionamos en funciones. Claro. ¿sí? Este tipo de relaciones, lo que es cierto es que complican las funciones. Claro. Y cuando alguien, por eso es tan bueno en las familias una serie de jerarquizaciones, una serie de quién es quién, qué hace cada quien, cuál es la responsabilidad, etcétera. Cuando estas cosas se trastocan, ¿sí? Cuando la prima termina siendo pareja, etcétera. Cuando hay una, esto es lo que ocurre a veces, que sí hay una dificultad en el conflicto. No significa que entonces no, significa que es un reto. Y mayor. que también en este Sí. reto está el tema de que como es familia, muchas veces sigues viéndolos y sigues conviviendo Claro. con ellos, ¿no? Aquí nos dice Aida, yo tuve una relación, en mi caso, tuve una relación de noviazgo con un primo segundo, la cual duró 5 años y ya se terminó. Después de 20 años nos reencontramos cada uno con su vida hecha y el amor y el cariño permanece. Ambos tuvieron problemas maritales y dice, ahora decidimos reanudar nuestra relación con ciertas limitantes porque ahora el problema es la relación con los hijos, que es el tema de la semana Que que si viene que escucha el tema de la Una música. cosa importante sería que en las relaciones de pareja vas a tener las mismas complicaciones, los mismos problemas, las mismas posibilidades de que funcione en igualdad de circunstancias, si es tu primo, si es el que conociste en la prepa, el que sea. Sí, La o si son del relación de mismo pareja sexo. es Sí, absolutamente son los complicada en general. Y no Es porque igual. ese es tu primo, entonces te pasó esto y te fue No. fatal. Y no. A mí me parece que el añadido importantísimo, que complica muchísimo, es toda la presión social y familiar. Claro, Pero los adultos aún así es. con respecto a cuando una familia es irracional, es cerrada, es rígida y no permite como el diálogo y no está abierta a las posibilidades de entender lo que está pasando con los hijos, cualquier relación que no les parezca, de la religión equivocada, de la Sí. clase social que no es, de la manera de ser de la persona, va a ser perfectamente conflictiva en ese sentido para los pobres que están viviendo la relación. Sí, acá lo que O pones sea, es un tema que efectivamente va a dar mucha leña pues para el fuego. Claro, pero claro. de todas maneras, como bien dices, va a ser Pero una es que- familia de ese tipo. Claro, ocurre. pero es que, como ella Pero dice, eso puede ser cualquier tema. que sí. sea de otra Sí. religión, que sea de otro color, Sí, de que otra sea de otra orientación orientación sexual, Va a que ser- sea de otro país. Sí, pero aquí Claro. el asunto es el Todo, tabú. ¿no? Pero aquí creo que la leña, Ajá. tiene razón. Y sin embargo, aquí el asunto es el tabú. Claro. Pues, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque primero causa una reacción. Nadie es indiferente a un No, tabú. pues, nadie. Le genera una serie de cosas. En general irracional, porque es mágico, es religioso, tiene una serie de estas cosas, pues. Entonces, la generación del problema, tiene razón, pero aquí es el asunto del tabú. Y aparte, Sí. ¿sabes qué, Eduardo? Sí tenemos que poner sobre la mesa también que hemos hablado, como dices tú, de las más comunes, que son entre primos hermanos, pero sabemos que existen entre hermanos. Y sin Claro. embargo, nadie lo ha platicado, nadie nos los ha dicho ni Exacto. siquiera en el Entre Facebook. padres Entre y padres sabemos e que hijos. existe. Así Y, es. por ejemplo, lo hemos visto ahora más en la televisión, o sea, sale también, o en películas, ya Sí. se ven ahí las relaciones entre hermanos, Como porque un sí reflejo sucede. de lo Pero que las ocurre, pero que no se relaciones- dice. Pero que no Y se dice. Las termina en un- relaciones entre hermanos, perdón, terminan en tragedias. Claro. O sea, esto es horrible y no se habla y no se dice porque estadísticamente, si ustedes buscan, los hermanos acaban matándose. O sea, Por- es algo por eso- verdaderamente gravísimo. A ver, primero, ¿Matándose por qué? Matándose porque es algo absolutamente imposible. La relación No, es totalmente imposible. no, si son hermanos y criaron, tienes razón en ese sentido. Los estudios antropológicos lo que han dicho es que cuando se juntan, por ejemplo, decían en el mundo, a veces se generan estas relaciones, ¿sí? Sí, claro. Y se promueven estas relaciones. Cuando se promueven, aceptadas. en general, la vida sexual es mala, hay mucha infidelidad, ¿sí? Y hay divorcios. ¿Por qué? Porque efectivamente algo ocurre con los que sí creciste. Claro. Y con los Ahora, hermanos en general eso ocurre. pues, hay hermanos que se separan que por se la separan. circunstancia que sea
y cuando se reencuentran, entonces la historia no es así. No, ¿sí? sí, no necesariamente la otra parte claro. es que efectivamente una de las razones antropológicas por las cuales el incesto se institucionalizó es porque efectivamente cuando esto se da, estos conflictos emocionales que en pareja son muy fuertes y ocurren en familia, pues efectivamente, ¿qué hago? ¿Me relaciono y nos matamos entre nosotros o mejor escojo a alguien de fuera con el cual se libera una serie de cosas? Porque Claro. una vez dentro, sí, sobre todo hermanos, padres, hijos, etcétera, el conflicto es muy fuerte porque se desestabiliza todo. Oigan, y aparte aquí se revuelven varias cosas, lo que decías de los secretos de familia. Ahora con las redes sociales, yo he sabido de varios casos, últimamente supe de uno, donde ellos se encuentran por las redes sociales, ella sí sabe que él es su hermano, su medio hermano, pero él no sabe, se empiezan a relacionar, nunca se han conocido y acaban enamorándose. ¿Por qué? Pues porque después son los secretos de familia que no se dice, que bueno, pues tuve un hijo con otra familia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso de los secretos porque puede suceder. Sandy, Quisiera nada más leer, para cerrar el comentario de Félix González, nos dice, las opiniones negativas tienen más que ver con la opinión de las convenciones sociales, religiosas y morales del entorno en que se vive y crean prejuicios basados en la ignorancia como correcto o incorrecto. Nos dice, hay que recordar que reprobable es la ignorancia y los prejuicios. Claro, por supuesto. A forma de conclusión, Ale, por sí, favor. Bueno, yo lo que creo que es muy importante es que, sobre todo, existe el respeto, ¿sí?, a las diferentes formas de relacionarse. Hablando específicamente entre primos, entre personas de la misma familia, siempre tener mucho el enfoque en que no se ejerzan relaciones de abuso, ¿sí? Eso me parece muy importante. Sí, igual, nada más hay que diferenciar, el incesto con menores es una sanción, es algo que hay que proteger y hay que cuidar. El incesto entre adultos tiene las connotaciones del amor entre adulto y efectivamente una presión y violencia externa, no interna, que es la más grave en este tema. A mí me parece que las familias necesitan preocuparse, necesitan madurar, necesitan abrirse a poder entender lo que está pasando con los hijos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti que siempre estás todos los martes. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza y búscame a través de las redes sociales como Cristina Jauregui. Hasta luego. Gracias.